Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Soledad y como comentaba ahí en una de las publicaciones de la propaganda, yo soy antropóloga y bueno, en función de lo que estaba escrito en la misma publicidad, en donde Osvaldo Maidana se define como un francotirador de la antropología americana, ustedes se preguntarán qué hago, pero bueno, me invitaron a participar y después de haber visto el documental, me parecía que podíamos rescatar algunas cosas muy interesantes y bueno, aceptar la invitación de Jorge para poder, aunque sea, marcar algunas cosas que a mi criterio son interesantes, pero bueno, seguramente ustedes habrán visto otras. Y bueno, y desde ya que contando con la presencia de Osvaldo, las preguntas van a estar dirigidas a él, porque no quisiera cometer el error que él señala al inicio del documental de que nosotros y ellos, de que él marca que nosotros estemos hablando por ellos justamente cuando él está acá. Pero bueno, me toca hacer la preguntona, abrir un poco la ronda de preguntas, y por la primera pregunta la voy a dirigir a Osvaldo, y después me gustaría que si alguno quiere hacer alguna pregunta pueda levantar la mano y bueno, y hacer la pregunta. Sí, acá. Y bueno, la primera pregunta, Osvaldo, tenía que ver con esta fuerte crítica que él hace a la arqueología y a la antropología y también a la educación. Y bueno, algunas de las cosas que señalaba también están plagadas de esa formación que él tuvo, porque ustedes ven que él también a lo largo del documental también utiliza palabras, digamos, de esa misma formación, y también intenta clasificaciones y modos de pensar esos objetos, en el caso, por ejemplo, de estas formas que él va mostrando y demás, que son propias de la arqueología. Pero bueno, yo le quería hacer dos preguntas. La primera era ¿por qué había elegido las piedras, este objeto que utiliza para hablar del pasado o de ese pasado a través de esos objetos que son de piedra, y por qué elegía las piedras para hablar ahora de su pueblo y de su presente, cuando, bueno, más que nada a través de los libros elige esas imágenes para las portadas de los libros, las piedras para hablar del pasado, las piedras para hablar del presente, para que cuente un poco de eso. Las piedras para tirarlas. Bueno, a lo mejor
voy a escaparme del principio a las preguntas, porque el trabajo que ha sido presentado a veces me causa mucha dificultad de admitirlo, porque en el trayecto estricto de mi vida he pasado por circunstancias a veces muy pesadas, como es la discriminación que uno la siente y que no es fácil de superarla. Y por lo tanto, justamente comentábamos esta tarde con Jorge, que es el autor de que yo esté sentado acá, y con quien hemos convivido un pequeño espacio de nuestra existencia, y donde yo he logrado de pronto encontrar a alguien que se llamó silencio para escuchar. Y yo me felicité internamente porque dije, quiere decir que a pesar de que llevamos 500 años porfiando, decimos nosotros, de hacer aparecer el diálogo, este no aparece, o parece que no quiere aparecer, y de pronto me da la impresión que estamos logrando el diálogo, porque el diálogo implica el silencio, es decir, estamos acostumbrados a ser el único que habla y no tenemos práctica de guardar silencio. Y esa falta de práctica posiblemente viene en la base de nuestra relación existencial, en la base de la propuesta urgente de poder convivir con tranquilidad, de poder mirarnos sin temor, en la espera de poder dialogar y no remitirnos a un monólogo terriblemente impresionante que implica el poder. Y en ese sentido, ¿en qué estamos porfiando los que nos consideramos herederos de los pueblos originarios? Estamos porfiando en que alguna vez nos dejen decir qué es lo que no somos. Porque al no advertir de que nos están comprendiendo, seguimos una línea tradicional de 5 siglos de incomprensión, donde yo sostengo que nos hemos equivocado ambos, los que llegaron, los que siguen llegando, los que pudimos subsistir y que estamos emergiendo ahora en estos tiempos, porque nosotros nos hemos aferrado, y cuando yo digo nosotros me estoy refiriendo al hombre de estas tierras, cuyo lenguaje tendría que ser este: Ukunchis imainatachunin, chaita riana, chaita nina, chaita rimana, chaita ruana. Todo lo que yo tengo aquí y acá, la mente, el corazón y las vísceras, es lo que me fuerza a no argumentar para convencer, porque me he dado cuenta que la palabra nos ha traicionado, que se nos ha cambiado la palabra. Y justamente por no haber utilizado la palabra como corresponde, asumimos una palabra que no era la nuestra. Porque la palabra que llega y que se impone es porque dice: yo tengo
estas razones, y después de mucho caminar, nos damos cuenta que esa palabra tiene un origen, la griega, que se basa en su filosofía, y su filosofía se basa en la lógica, y que dice si A es igual a B, luego B igual a C, luego C igual a A, una lógica contundente, pero que para nosotros no tenía significación verdadera. Nosotros vimos que esa lógica creció, porque se sumó a la potencia mental y física que le agregó Roma, porque a la final es la que nos llega. Y entonces el derecho romano cubre todas las posibilidades de nuestro diálogo. Y encima se suman las fuerzas de Medio Oriente. Y entonces cada vez sentimos que estamos más aplastados y no tenemos argumentos para enfrentar esos argumentos. Y nos dimos cuenta que la palabra que ellos nos trajeron y que nos dijeron, el verbo, la palabra es el verbo, y el verbo es Dios, porque Cristo es el verbo, y es la palabra y es la verdad. Pero resulta que ese verbo, con la figura de Cristo, se nos impuso no en función del convencimiento lógico del discurso, sino en función de un instrumento que lo conocemos bien de cerca, que es la espada. Y la espada fue homicida. La espada no fue convincente a través de la palabra. La espada nos hizo aceptar, y entonces, en vez de dialogar, optamos por decir, sí, sí Señor, está bien Señor. Y nos dimos cuenta que en vez de salvarnos a través de la palabra, nos íbamos a salvar en función del silencio. Y llevamos 300 años de silencio. Porque quisimos hablar en un principio. Cuando nos preguntamos quiénes éramos, nosotros pensamos que con decirlo verbalmente nos iban a entender, pero no nos entendieron. Y todos lo asumieron de acuerdo a las razones que ellos traían. Entonces dijimos, no, este razonamiento no nos sirve y hay que hablar de otra manera. De manera que dejamos la lógica a un lado y dejamos incluso la filosofía, porque pensamos, ¿cuál será el camino para entendernos? Y asumimos a una manera de hacernos comprender, de un lenguaje que no es el lenguaje básico de la comprensión mutua. Optamos por decir que a nosotros nos importa ser coherentes, que lo que nosotros decimos y sentimos para nosotros y para el otro puede no tener la base lógica que implica tratar de convencerlos. Y nos dimos que no, porque de por medio está la intolerancia. Cuando nos responden con la intolerancia, ya no tenemos más camino que seguir guardando silencio. Pero por eso es que nos aferramos a veces a circunstancias que no son fáciles de comprender. Nosotros, que nos cambiaron todo, indios que no somos indios, americanos por un nombre de un mentiroso como fue don Américo Vespucio, con una religión diferente que no era la nuestra auténticamente hablando, a pesar de que místicamente podíamos habernos manejado casi en los mismos planos, la organización política que tenemos que soportar, la convivencia pacífica que tendríamos que tener, no la tenemos justamente porque no sabemos apelar
ese lenguaje que tiene otros códigos de interpretación. Por eso es que nos llama la atención que como el espectro argentino político creen que nosotros estamos en inferioridad de condiciones para darnos cuenta el caos en que se encuentran sin poder gobernar un país. Y eso estamos nosotros mirándolo desde otro plano. Qué lástima que no pueden escucharnos, porque cuando nosotros queremos hablar, estamos en inferioridad de condiciones, somos indios, están por abajo, ustedes no son blancos. ¿Cuántos argumentos terriblemente crueles? Y tenemos que mantenernos en la situación de perdedores, aunque no nos consideramos por eso vencidos. Somos perdedores de verdad, pero no estamos vencidos y estamos emergiendo nuevamente en función de aquel formidable, digamos, aquella propuesta de los mayas, que es el Pachacuti, que dijo: cada 500 años amanece un nuevo sol. 500 años negativos, 500 años positivos. Los 500 años negativos, que para nosotros es la pesadilla de los 5 siglos, ahora se vislumbra como 5 siglos positivos. Y las respuestas están apareciendo, porque yo no sé cómo calificar esta situación de este encuentro en un recinto con una película que a mí me causó un poco de vergüenza. No, en fin, mostró muchas equivocaciones que tenemos que aprender a soportar, porque palabra suelta no tiene vuelta. Entonces, no importa. Dije, yo voy a aprovechar esta oportunidad para ver si yo ahora puedo decir algo de lo que a mí me interesa que tú entiendas y de que me ayudes, porque no estoy hablando de pedir auxilio para que nos tengan lástima. Eso sería un paternalismo que no sirve para nada. Pobrecitos los indios, hay que ir a ayudarlos. Tampoco nos gusta que nos digan que saben estos indios están en inferioridad de condiciones, y esa superioridad académica no sirve tampoco para nosotros, porque los lleva a equivocarse demasiado, y mucho menos aceptar el mesianismo, decir, no, yo voy a salvar las cosas. En estos aspectos no nos angustiamos. Estamos cumpliendo el rol y ese pedacito que nos toca vivir, y nos pegamos en todo caso a nuestro símbolo. De pronto yo lo pongo acá como un símbolo que nosotros estamos volviendo a hacer resurgir, como estamos resurgiendo desde el silencio. Estamos ahora hablando. Capaz que nos van a mandar a guardar otra vez silencio, porque van a decir, ya estamos cansados de escucharlo a ustedes, las mismas cosas, las mismas quejas, los mismos sucesos. Pero nosotros no nos vamos a dar por vencidos y vamos a decirle no. Van a tener que ayudarnos. ¿Y cómo va a ser vuestra ayuda? Guardando silencio ahora ustedes, porque vamos a hablar nosotros. Porque queremos decirle que nosotros no estamos restaurando etapas inservibles. Porque por ahí me hacen hago una explicación por intermedio de un aparato como este, y por ahí viene una pregunta de una docente y dice, entonces ¿a usted le parece que lo ideal sería volver a tirar flechas? Entonces cuando me hacen esa observaciones me hacen acordar a mi nieta. Es verdad que vos estás adorando a las lagartijas. De la misma manera me suenan cuando me preguntan de esa manera. Yo les digo, no. Lo que pasa es que no han visto los valores que nos han hecho perder. Por otro lado, nos han destruido, por ejemplo,
lo que Rodolfo Kusch había recogido en una oportunidad. Dice: toda sociedad sobrecargada de individuos se transforma en un hervidero espantoso. ¿Qué recogió Kusch en el pensamiento andino? De que el equilibrio demográfico que habíamos tenido hasta 1492 era absolutamente formidable. ¿Por qué? Porque decía, cuando una población pasa más de los 5.000 habitantes, tiene inmediatamente que surgir otra población a distancia para evitar el recargo y que se transforme en un hervidero espantoso. Y resulta que ahora nosotros en el país hacemos que se expandan cada vez más los latifundios y nos encontramos cada vez en cada ciudad con un hervidero espantoso. En mi pueblo, en Salta, hay un barrio que tiene 40 manzanas. En esas 40 manzanas, en un barrio periférico, hay 3 escuelas. Cada escuela tiene 1.500 alumnos, 1.700 alumnos tiene una, 1.600 la otra, 1.500. En un espacio de 40 manzanas. ¿De qué vive esa gente? ¿Cómo hace para vivir en 10 metros por 10 metros que la municipalidad le fija? Mientras tanto, a 100 kilómetros más allá, crece el desmonte para poner soja. Eso será gobierno para nosotros. Esto nos va llevando paso a paso a percibir el caos que hemos creado en función de la no convivencia. No sabemos convivir. Y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en la ciudad ya nadie se conoce. Ya nadie se saluda. Ya nadie tiene respeto. Y el niño sigue proliferando en cantidad sin saber cómo vamos a hacer para que tenga base sólida desde el punto de vista económico. Todos esos argumentos nos falta expresarlos. El político no quiere saber nada de eso, porque el día que el político se disponga a escucharnos, lo primero que tiene que hacer es remitirse al Jan Haydinti, decir su verdad, y la primera verdad que tiene que decirnos es que él va a entregar todo lo que ha percibido ilícitamente, y en primer lugar va a tener que renunciar a su latifundio que cada vez crece más, para que nosotros tengamos mejor espacio para vivir. Esas son las propuestas nuestras. No es que queramos volver a la época en que tiramos flecha. Bueno, en realidad yo hice ahora una catarsis, como hago generalmente con mi escrito, porque yo no escribo por, digamos, por propagandear mi pensamiento, sino escribo para sacarme el sapo que yo tengo adentro, por la bronca que tengo, por la incomprensión en la cual nos manejamos. Yo les pido que me disculpen, porque así estoy haciendo todo lo contrario. En vez de ir al diálogo, ahora me apropié yo del monólogo, y ahora parezco un nuevo representante del superior gobierno del país. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver si vamos a ver. ¿Alguien tiene para hacer alguna pregunta? Había gente que estaba hablando mucho durante la película. Yo quería preguntarle qué opinión le merece, si me acuerdo bien del nombre, un texto un libro que salió en el siglo pasado, de Todorov, que decía algo de lo que usted decía. No fueron los españoles que descubrieron América, porque América ya estaba habitada y redescubierta. ¿Qué considera sobre este hecho? Sí.
como si la pregunta diera vuelta en torno al concepto de descubrimiento de América. Sí. ¿Por ahí va? Ajá. Bueno, yo en realidad, por lo general en las escuelas, ¿no?, que me parece que es el lugar donde uno tiene que tratar de decir su verdad, aunque no se la acepte. Pero yo siempre digo que el descubrimiento es un invento literario, porque el descubrimiento lo tendrían que enseñar y recibir y digerir el niño de Europa, para que digan, sí, hemos ido a descubrir un nuevo mundo. Pero que nosotros tengamos que asumir el descubrimiento, a mí me resulta no solamente risueño, porque me da risa ver cómo llegó aquel pobre bandido destartalado rodeado de 200 presos que estaban condenados a muerte, y que nosotros lo vemos aparecer como un superhombre con una bandera y rodeada de soldados y sacerdotes, cuando es una pintura mentirosa. En el fondo sabemos que llegaron muertos de hambre y de sed, y sin embargo lo hemos erigido al gran descubridor de América, a lo cual hay que sumarle toda la creación fantasiosa de los que escribieron y siguen escribiendo acerca del descubrimiento. De manera que nosotros consideramos descubierto, pero bajo ningún punto lo asumimos. Y nos da, por un lado nos da bronca, perdonen la expresión, que los maestros nos sigan diciendo el descubrimiento de América, la conquista, la colonización, la evangelización, cuando yo no sé qué objeto tiene, aunque sí me doy cuenta que sí tiene objeto, porque el día que digan no es así, van a tener que devolver las tierras, van a tener que devolver el oro que se han llevado, van a tener que dejar que nosotros asumamos la conducción de nuestro modelo educativo y que volvamos a restaurar nuestro lenguaje. Y eso no les conviene, porque va a hacer quebrar todo lo que han logrado mediante 500 años, y peor para nosotros los argentinos, que nos quieren hacer creer que los 200 años fue de éxito total, y nos matamos de risa ver cómo han creído de que el hombre argentino, como lo vi en Tucumán, es el gaucho que sale a zapatear todo el día como si ese fuera el prototipo argentino, o como en Buenos Aires van a llevar nuestros propios hermanos, lo hacen que se vistan de indios y les empiezan a tener lástima, y eso para nosotros no sirve para nada. Me pareció muy interesante la síntesis que hizo con respecto a la gran enfermedad argentina, que es el latifundio. ¿Cómo nos está llevando a un callejón sin salida? Me pareció impresionante eso, porque es realmente una enfermedad actual que tiene el país, que gracias a esa gran deuda externa en la que estamos inmersos, es producto del crecimiento de la economía. La verdad que no sé cómo le voy a agradecer después a Jorge cuando esté tomando el ómnibus de vuelta a mi casa, porque voy a decir, me saqué unos entripados impresionantes en función de 3 preguntas que me han hecho. Y ahí entiendo que usted me está empujando para que diga lo que quiero decir. Yo quiero decirle lo siguiente: la cantidad de héroes argentinos está
relacionado con aquel chiste que ustedes seguro que lo conocen, que dice, los mexicanos no tienen ningún problema de sus orígenes porque al fin y al cabo ellos defienden de los aztecas, ¿no? Y bueno, los bolivianos y los peruanos descienden de los incas y se sienten cómodos. En cambio los argentinos no saben qué hacer porque los argentinos descienden de los barcos y no hay vuelta de hoja. Pero he aquí que para colmo de eso, la idiosincrasia de los argentinos no es verdaderamente una construcción auténtica de su ser nacional, porque para mí el 25 de mayo y el 9 de julio no es nada más que un acto de desobediencia del niño que se está volviendo joven, y el joven sale con todos sus deseos de liberación de sus padres, es un adolescente en crisis. Y la Argentina me suena a eso, porque en el fondo quienes se rebelan contra España son los criollos, es decir, los que son descendientes de los europeos. Así dice el diccionario. El diccionario dice criollo, aquel descendiente de origen europeo que aparece en cualquier lugar continental, de manera que si los franceses tienen hijos en África, los hijos son criollos africanos. Y en el caso nuestro, los criollos argentinos que fundan el país, la mayor parte son descendientes de los españoles, amén que los españoles ya se habían mezclado con los de Medio Oriente por esos 800 años que tuvieron con los moros encima, ¿vale? Que no venían tan puritos en su manera de pensar, ¿no? Y cuando yo veo que se levantan en contra de la madre patria, es nada más que un acto de soberbia juvenil, porque al día siguiente sacan el decreto de que hay que seguir aceptando a la madre patria. Y yo digo, ¿qué madre patria? Es madrastra nuestra, no madre en este momento. Porque nos está manejando como si fuera de antes. Incluso hasta hace poquito viene el gran juez Baltasar de España y dice, los argentinos, dice, están resultando un ejemplo para la humanidad porque están poniendo en la cárcel a los militares y lástima que no salía ninguno, claro. Ponerse al lado de Baltasar tiene que estar bien arriba, porque si uno va de abajo y dice, oiga, ¿usted le parece que están bien juzgados? Si Videla está en su casa mejor que en otro lugar, están cumpliendo la orden de arresto, es como un pajarito en jaula de oro. La penalidad no se cumple. ¿Por qué nos viene a alabar algo que no tiene que alabar? Tiene que decir, ustedes están actuando pésimamente porque están llegando a meterlos presos cuando ya ni vale la pena, porque ni saben quién más. Uno que hace llorar ahí frente a los jueces, como ha llorado uno, sabemos bien, pero lloraba de miedo y no porque él estaba convencido de lo que había hecho. Vale decir que nosotros en ese sentido llevamos una desventaja terrible, justamente, y usted me permite decir, ¿a dónde están los culpables? Yo tengo dos, por lo menos. Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi dice, gobernar es poblar. Eso se lo agarraron los demás, lo hicieron trucha a la palabra, porque Alberdi dijo, gobernar es poblar, pero con anglosajones. Es decir, creó una raza de hombres atléticos, rubios, ojos azules, etc. Entonces ellos son los que tienen que venir a poblar el suelo argentino. Y Sarmiento se pone a su lado, no nos olvidemos que se llevan un año de vida, y Sarmiento dice, sí, tiene razón, porque estos indios son asquerosos, no sirven, es para, como abono de la tierra, hay que exterminarlos a todos. Y entre los dos riegan una plantita hermosa que crece, que se llama
al que está ahora en los billetes tan interesantes que nos cuesta conseguirlo. Entonces el Señor es la flor brillante de los héroes argentinos, que lo único que ha hecho es ir a exterminar aborígenes en la Patagonia. Entonces todo esto sirve como ejemplos magníficos para que nuestros gobernantes, que en este momento más parecen señores feudales, porque la provincia para ellos es más un feudo, o más bien llamémosle una finca grande, preparan a los intendentes para que sean buenos capataces y en el fondo siguen haciendo lo mismo que el general Julio Argentino Roca, porque el gobernador de Salta manda desmontar 10.000 hectáreas, sacar cedros hermosísimos para poner una pobre planta de soja, que ni siquiera la comemos nosotros, porque nosotros en el norte no comemos soja para nada. Bueno, y sin embargo, ¿cuántas comunidades de gente nuestra va prácticamente a perder sus niños ahí de hambre? ¿Esto será gobernar? Entonces, ¿qué nos hace falta? Empezar a gritar así, Jan Jairín, que aprendan a decir su verdad, porque son unos mentirosos. Sí, Ana. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno, buenas noches. Yo quería preguntar, si sus libros se conseguían acá en Rosario, porque bueno, yo hoy lo conozco a usted y como dijo que sus libros eran una descarga, quería conocer más sobre sus reflexiones y quería saber cómo lo podía conseguir a los libros suyos. Informo yo porque justamente iba a pasar un aviso. Voy a aprovechar para pasar el aviso. Ahí afuera están los libros de Maidana. Está El silencio de mi pueblo, Rescoldo y Piedras. Y además hay copias del DVD que recién vieron. Van ahí afuera, cuando salen van a ver. Pero quiero hacerles una aclaración. El libro, el primer libro donde hago un cambio de mi lenguaje es Desde el silencio de mi pueblo. Incluso si ustedes ven ahí, pongo la primera frase, ¿convendrá escribir o no? Porque si escribimos y ponemos todo, lo van a usar para darnos la cabeza. Entonces, en los libros, yo pongo en cada libro un solo aspecto. Por ejemplo, en el primero hablo sobre Tunumpa y Tocapo, dos entidades místicas de gran importancia para nosotros. En el otro hablo la anfibema, es decir, qué significa para nosotros la serpiente de dos cabezas. Y en el tercero hablo de la gran heroína para este continente que es Bartolina Sisa. Lo demás es rellenito nada más. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, buenas noches primero. Yo le quería preguntar, usted nombró a un cura que deformaba las palabras de los aborígenes cuando ustedes se dirigían a una persona sublime, cuando ustedes se dirigían a la realidad y cuando ustedes se dirigían a algo más sufrido. ¿Cómo se puede reaccionar ante ese tipo de pensamiento, ante ese tipo de deformación de la historia por parte de los curas o de quien sea? ¿Cómo se puede enfrentar estas circunstancias, ¿no es cierto? Nosotros hemos adoptado casi diríamos una conducta. Les dejamos hablar. Total, más mal de lo que han hecho, más no van a hacer.
Y en cambio, nosotros lo que tenemos que hacer es construirnos nosotros para ver qué va a pasar en estos 500 años que hayamos comenzado. No nos angustiamos más, porque claro, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una consigna: no angustiarse. Si nos trata mal, pasará. Si nos trata bien, tened cuidado. Así que hasta por ahí es prácticamente una práctica permanente de vivir en paz, con tranquilidad, y dejar que el otro también viva tranquilo, porque al fin y al cabo el otro también tendrá ganas de descargar su bronca contra muchos de nosotros, y bueno, y nosotros también. Bueno, me permiten que me despida de ustedes, lo voy a hacer en mi quechua tradicional, ¿no? Manchanini kaisun koita ima munankichu nispa, kaparispa kutichiwa, manan munankichu manan. Claro, generalmente yo lo uso en los colegios, así, ¿no? Porque es una especie de reflexión interna y va para las chicas y las mujeres, ¿no? Y dice, bueno, por donde tú vas a andar, siempre vas a encontrar rostros bonitos, bellos, sonrisas hermosas, etc. Pero no te enamores. Entonces el corazón contesta, ¿ah? No responde. Realmente no puedo hacer otra cosa que agradecer de todo corazón esa mirada, esa atención que me han dispensado. Tiene que ver con este símbolo. El símbolo de Huilpala no es una bandera para nosotros, es un símbolo. Y cada color tiene una significación. El amarillo significa toda la energía del momento actual vigente. Entonces, esas miradas que entrecruzamos tienen doble contenido. La fuerza que yo te estoy enviando y la fuerza que tú me estás enviando. Y no siempre es positiva. Habrá algunos que me mirarán y diciendo cuándo va a desaparecer este de ahí, pero hay muchos que dicen qué bien nos estamos entendiendo felizmente, y para ello muchas gracias, muchas gracias. Por dejarnos pensar la historia así entera, sin cortes. Gracias.